Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. Muy atentos al titular de la noticia, según publicada en Onda Cero, a fecha de 19 de septiembre de 2024. Edmundo González ha contado cómo, estando él en la residencia del embajador de España, Ramón Santos Martínez, acudieron el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, con un documento que debía refrendar para poder salir del país. O firmaba o me atenía a las consecuencias, ha asegurado. Fuentes de exteriores han explicado que González tuvo libertad y autonomía para hablar y verse con quien consideró necesario. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Ha declarado en un vídeo a través de redes sociales. Fuentes de exteriores han explicado que González tuvo libertad y autonomía para hablar y verse con quien consideró necesario para gestionar su situación mientras estuvo en la residencia del embajador, y han asegurado que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dio instrucciones al embajador para que no se inmiscuyera en lo que éste decidiera y prevaleciera en todo momento la voluntad del opositor, que finalmente optó por viajar a España en lugar de permanecer en la residencia. Así las cosas, González ha remachado su vídeo asegurando que no va a traicionar a los venezolanos que le votaron y ha aprovechado para reprochar al gobierno de Maduro estar llevando a cabo esta última maniobra en lugar de publicar las actas. La verdad está en las actas que pretenden ocultar, ha dicho. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato, ha dicho González. En la víspera, algunos medios venezolanos se hicieron eco de una carta en la que González refrendaba con su firma la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica la victoria de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio.
Rodríguez asegura que González acudió sin presiones. Este mismo miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado que fue el propio González quien en los días previos se puso en contacto con las autoridades chavistas para hacerles llegar su deseo de salir del país, siendo él y Rodríguez los encargados por Maduro de negociar. Así, ha revelado que ambos fueron invitados la noche de la salida de González a la Embajada de España en Caracas, en donde tuvo lugar la firma de dicho documento, en el que el opositor asumió el acatamiento de las decisiones adoptadas por los órganos de justicia que emanan de la Constitución, aún no estando de acuerdo con ellas. Él nos buscó a nosotros. No hubo ninguna situación en la que el señor González Urrutia se pudiera sentir violentado. Muy por el contrario, nos buscó a nosotros para conversar, y de esa conversación salió su decisión de abandonar Venezuela y solicitar asilo político en el Reino de España, ha señalado Rodríguez. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional ha aseverado que el gobierno venezolano facilitó la salida de González a España para que solicitara allí asilo, destacando especialmente los trámites para que un avión español aterrizara en el país para que el disidente pudiera abandonar el país. De hecho, en la rueda de prensa, Rodríguez ha difundido un vídeo en el que se muestra el momento en que González sube a bordo de un avión del Reino de España en el aeropuerto Simón Bolívar, y ha defendido que Venezuela ha facilitado estos hechos tras negociar con el opositor, al que le insta a cumplir su palabra de remar en favor de calmar las aguas a nivel político en el país. Por otro lado, en alusión directa al Congreso de los Diputados, Rodríguez ha destacado que, tras la misiva firmada por González, ¿en qué lugar queda el adefesio que se aprobó en alusión al reconocimiento del opositor como presidente venezolano, en clara intromisión a los asuntos que solamente competen a los venezolanos? Él dice que acepta la resolución, reconoce la resolución y reconoce los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero viene una ultraderecha metiche en España o en Estrasburgo a decir que no, que aun cuando González Urrutia acate, será que ellos lo van a obligar a asumir no sé qué, ha dicho. El Parlamento venezolano da 24 horas a González Urrutia para desmentir la denuncia de coacciones. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio este miércoles un plazo de 24 horas al candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, para desmentir la denuncia sobre supuesta coacción por parte del gobierno para firmar el documento con el que se concretó su exilio hacia España. Si usted insiste en que esto es una coacción, yo voy a mostrar los entretelones de las conversaciones, dijo Rodríguez en una rueda de prensa en la que presentó una carta firmada por el antichavista, en la que acató de manera voluntaria la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó el controvertido triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara, insistió el portavoz del chavismo, que mostró fotografías de su reunión con el opositor antes de su viaje a Madrid, en la residencia de la Embajada de España en Caracas. Rodríguez detalló que estas pruebas son audios que decidió resguardar, pues, dijo, cabía la posibilidad de que el opositor negara la verdad, en alusión a la misiva en la que quedó escrito el compromiso del excandidato presidencial de no asumir representación de los poderes públicos de Venezuela en el exterior. Antes de que te marches del canal, recuerda compartir este vídeo en tus redes sociales, para de esta manera ayudarnos a llegar a mucha más gente. Además, y lo más importante y si te apetece, también queremos leer tu opinión en todo este asunto. Anímate y déjanos un comentario.